con Luis Ticera, que es guía del Parque del Cerro Colorado, porque ha sido declarado sitio sagrado para las comunidades indígenas. Vamos a comunicarnos con Luis. Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y la audiencia que esté despierta hasta ahora. Bien ahí, Luis, muchísimas gracias. Escúchame, se supo que se declaró sitio sagrado por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las pictografías, el Parque del Cerro Colorado. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata, Luis? Bueno, es una resolución que emite el INAI, una entidad gubernamental, que es Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Que está en la órbita de Nación, y declara como sitio sagrado a lo que se denomina el centro ceremonial. El centro ceremonial incluye todas las materialidades arqueológicas y vestigios que están presentes en esa reserva cultural, pero básicamente todo gira en torno también a una cuestión ahí que es el cementerio indígena, que seguramente ustedes lo saben, en el año 2018 se hizo a partir de la obra de gasoducto que hizo la provincia en la mayoría de las comunas y localidades de la provincia. Se produjo el hallazgo de uno de los cementerios, no digamos uno, el cementerio más grande que existe en el centro de Argentina, donde se produjo el rescate de cerca de 80 cuerpos de ancestros de nuestra provincia. Y eso fue un momento bisagra para la comunidad. Hablo de la comunidad del Cerro Colorado porque hay un consejo de pueblo originario y hay comunidades que están dentro y fuera del consejo que se autorreconocen como descendientes o como pueblos originarios, auténticos obviamente. Y en el Cerro Colorado, extrañamente siendo uno de los lugares más importantes en cuanto a vestigios arqueológicos, no existía una comunidad. Y ahí ese fue un poco el germen que empezó a generar la creación de una comunidad local. Y muchas de las personas que habitan el lugar comenzaron a reconocerse como descendientes directos digamos, de estos habitantes de pueblos originarios que son los que plasmaron las pinturas y todo lo que conocemos del Cerro Colorado, ¿no? Era un poco un secreto a voces de mucha gente que no lo reconocía públicamente, pero a partir de ahí es como que tomó coraje y empezó a construirse un poco, digamos, a perfilarse mejor la identidad de la comunidad del Cerro Colorado, ¿no? Luis, para aquellas personas que aún no conocen Cerro Colorado, contanos qué uno puede encontrar si viaja hacia ese destino, que es uno de los lugares más importantes de nuestra provincia, destinos turísticos además, pero que además de lo natural también tenemos este patrimonio cultural histórico, que son las pictografías. Pero ¿qué significan estas imágenes que uno puede visualizar en el Cerro Colorado? Bueno, el arte rupestre que comprende estas pictografías, tal como mencionabas vos, hay un poquito de sectores con arte rupestre en diversos lugares de la provincia, ¿no? Con algunas concentraciones. Ahora, ¿qué pasa? En Cerro Colorado tenemos la mayor concentración o cantidad de figuras plasmadas en un espacio que tendrá no más de 14 hectáreas, ¿no? Si nosotros sumáramos la cantidad de figuras que tiene el arte rupestre de toda la provincia y nos diera un número, no sé, estimemos un número, pongámosle 20.000, bueno, la mitad más uno están en ese espacio circunscrito de Cerro Colorado. O sea que tiene una riqueza excepcional. Además, la característica de estas pinturas rupestres, del arte rupestre de Cerro Colorado, es que es sumamente representativo, ¿no? Hay escenas muy complejas, escenas de danza, escenas de combate, y también está, hablando de combate, hay combate con los españoles, por ejemplo, es el lugar donde está mayormente representado el conquistador europeo, la fauna europea, en escenas muy complejas, yo diría a escala nacional, no sé si hay un sitio que tenga estas características. Sí hay pinturas donde, por ejemplo, se representan figuras ecuestres, que son jinetes a caballo, o algunos soldados españoles. Acá directamente aparecen por centenares, ¿no? Entonces eso le da también una característica importante al cerro, que nos da también una cierta cronología de pinturas que se efectuaron en el siglo XVI, cuando estaba iniciando la conquista europea del territorio, ¿no? Un momento que se estructuró a todas las comunidades indígenas, produjo, todos sabemos, terminó en un verdadero genocidio étnico, ¿no? Y en cierta forma hay un atisbo de ese momento tan crítico para las sociedades originarias, ¿no? Plasmado en las pinturas. Luis, y en esta pictografía, en este lugar tan importante para nuestra provincia, que haya sido declarado sitio sagrado porque las comunidades indígenas comechingonas y sanavironas sostienen que ese lugar ancestral donde están
sus antepasados, los comunica, es un lugar de comunicación con sus ancestros. Es así, porque uno a lo mejor de acá no lo puede percibir de ese modo, desde Córdoba capital, con otra cultura quizás, pero para esa comunidad es muy importante este lugar. Sí, la comunidad en general de Cerro Colorado está muy contenta con esta declaración, incluso la propia comuna, los vecinos lo han festejado. Esto viene de la mano de declaraciones que se han hecho a partir de UNESCO o de la propia ONU, sobre todo la UNESCO, en la cual no solo se reconoce la preexistencia. Nosotros tenemos en la Constitución un artículo 75 que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en el país, ¿no es cierto? Pero la UNESCO ha tenido ciertas declaraciones en la cual involucra a las comunidades en la gestión de los propios recursos naturales y de los sitios culturales y el derecho que tienen de tener lugares consagrados. A ver, nosotros en la cultura occidental, como lugares consagrados, tenemos los templos de adoración, que pueden ser las iglesias, o bueno, hay otras religiones, por ejemplo, que tienen templos o iglesias, claro. Y los propios cementerios. Los cementerios siempre son espacios que han sido sacralizados culturalmente, ¿no? Esto dentro de la órbita de lo que es la cultura occidental y cristiana, ¿no? Bueno, los pueblos originarios no tienen en Córdoba o no tenían reconocido un sitio que pudiera ser consagrado o se le reconozca la sacralidad de un espacio, ¿no? Geográfico, que en este caso sería el sitio de Cerro Colorado, que, tal como decía yo, viene de la mano de declaraciones que se han aplicado en otros países y que la UNESCO ha promovido en otros lugares. Está clarísimo, Luis, es importantísimo. Entonces, el Cerro Colorado, sitio sagrado para las comunidades aborígenes, comechingones y sanavironas. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por formar parte de Crónica Matinal en estos minutos. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes también y que tengan un buen día en lo que queda del día.